Ok, vamos a grabar el Merem para así luego subir la clase a YouTube. Si alguien tiene alguna duda, pueda también ahí encontrar la información. Bien, como yo mencioné en la primera clase, señores, hice mucho énfasis diciéndole que realmente cuando uno tiene un proyecto, ya sea de inteligencia o lo que sea que uno lo tenga, realmente no es el lenguaje que debe adaptarse, como yo lo mencioné, eh, vamos a decirlo así, no es la tecnología que debe, no es el proyecto adaptarse a la tecnología, sino la tecnología adaptarse al proyecto. Esa sería la temática. Por eso yo le hablaba a ustedes al inicio la importancia de nosotros trabajar con Python, ya que cuando trabajábamos con este lenguaje, es un lenguaje, como bien le mencioné la primera semana, un lenguaje de ciencia de datos. Realmente, en la actualidad, uno de los lenguajes más solicitados. Y no está de más que el que no lo ha visto, yo sé que quizá alguno de ustedes ya ha visto algo de Python o lo ha escuchado, pero en la actualidad realmente es uno de los lenguajes más rankeados. Y no para desarrollo, porque muchos se han confundido, como le mencioné en la primera clase, que a mi entender Python es malísimo para temas de aplicaciones móviles, para temas web. O sea, a mí no me gusta particularmente para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no vino para eso. Realmente yo le mencioné en la primera clase que venía realmente para desarrollo de proyectos, tanto Machine Learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, scripting, cybersecurity. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué está mencionado? Porque esos son los temas de la actualidad. O sea, hoy en día se habla de scripting, Machine Learning, o sea, de eso que se habla. Y obviamente Python viene siendo un héroe en ese sentido. Bien. Mira, lo interesante de Python es que si usted domina un poquito del inglés, se le hace fácil entender la sintaxis. Yo siempre menciono que es importante usted manejar un lenguaje de programación. O sea, no se ponga loco. Usted no tiene que saberse todos los lenguajes. Usted domina uno y ya cuando usted necesita de otro, se le hace fácil, porque ya la lógica usted la tiene. Lo único que va a cambiar un poco es la sintaxis del lenguaje que usted vaya a utilizar nuevo. Es decir, que usted tiene esa ventaja al momento ya que usted se mantiene una práctica constante. Por eso yo le exhorto a todo mundo que pueda trabajar con un lenguaje de programación, bueno, perfecciones en eso. Python tiene una particularidad que en cualquier IDLE que usted lo vaya a correr o que usted quiera que funcione, o sea, van a haber muchísimos. Mire, el mismo Anaconda, yo le dije que usted podía utilizar tanto Jupyter, uno de los más utilizados que es PyCharm, pero también Visual Studio Code tiene una extensión y también viene una extensión de Jupyter para usted instalarlo en Windows, o sea que no es inconveniente. Y ya la mayoría de distribuciones de Linux ya traen Python preinstalado, que usted ejecuta cualquier comando de Python en la consola y te va a funcionar. La misma Mac OS también ya viene prediseñado para eso, o sea que ya para usted preparar un environment prácticamente en Python, no se le va a complicar la vida. Bien, una de las ventajas que tiene, como lo mencioné, es que si usted domina el idioma inglés, prácticamente es como si usted estuviera escribiéndole al computador lo que usted quiere que le haga, y él lo haría. Si usted lo quiere hacer como calculadora, no es que usted va a utilizar que Python una calculadora, pero si usted lo quiere utilizar como tal, fíjense con simplemente hacer una sumatoria, bueno, él te la hace. Lo interesante de Python, vamos a poner en contrario con otros lenguajes, y vamos a compararlo, es que en el tema de las variables, ya todo el mundo sabe una variable, yo no tengo que explicar para qué sirve una variable, obviamente, captura de juego. Lo chévere de Python, bueno, tengo personas acá esperando, denme un segundito. Ahí sí, ya lo acepté. Lo chévere de Python es que realmente cuando estamos trabajando con variables, yo no tengo que poner el tipo de datos. O sea, yo simplemente pongo la variable y dependiendo de lo que yo guarde en él, ya él asume lo que es. Porque todo el mundo sabe que una variable viene siendo como una caja contenedora. Si yo guardo el zapato, bueno, es una caja de zapatos. En este caso, Python ya, yo no tengo que decirle o escribir, mira, esto es una caja de zapatos. No, simplemente yo, dependiendo de lo que yo guarde, él asume que debe hacer ese tipo de variable. Ejemplo, cuando yo hablamos de un string, si yo pongo un nombre, por así decirlo, yo digo nombre va a ser igual a Damon. Si yo lo pongo así, ya yo tengo un string. Fíjense en acá, yo no le puse ni tipo de datos, ni tampoco tuve que poner punto y coma. Ya él asume eso. O sea, si yo voy a poner ahí nombre, que Damon viene siendo un string, y si yo quiero saber también más adelante, porque a veces es necesario,
Quizás vino otro programador, usted no sabe qué tipo de datos está utilizando ahí, usted quiere saberlo, una variable que están llamando, bueno, simplemente usted pone type, la palabra type, escribe el nombre de la variable, en este caso nombre, y fíjese que él te dice que es un string. Lo mismo va a pasar si es un flotante, si es un entero, simplemente es poner el dato y él va a asumir que eso es así, o sea, como usted lo está utilizando. Si va, yo quiero imprimir el valor de nombre, bueno, en este caso yo puedo poner nombre y él me lo va a imprimir. Ahora, quizás usted quiera darle un formato, ponerle mi nombre es, o usted quiere, no sé, concatenar, o sea, una impresión más bonita. Bueno, usted utilizaría lo que es print. Ya usted investigaría cómo formatear las impresiones en print para que las salga más bonitas. Como le dije, no me voy a concentrar en temas de programaciones de Python, sino que usted conozca lo esencial y ya lo otro, la chulería en el camino, si a usted le interesa continuar con el lenguaje, bueno, usted la investiga. Entonces acá, print, fíjense que es como si fuera impresión, o sea, no tiene nada espectacular. Yo voy a poner el nombre, en este caso, que va a ser pi, o perdón, va a ser nombre. Y fíjense que ahí me está imprimiendo mi nombre también. Acá yo imprimiendo, dándole un poquito de formato. Entonces, ¿qué voy a tener también algunas cosas en tomar a consideración? Viene siendo prácticamente, si así lo vemos, es el tipo de datos. ¿Qué tipo de datos voy a tener yo en Python? Lo mismo que usted tenía en otro lenguaje de programación. O sea, lo mismo, usted va a tener entero, flotante, booleano, string. Bueno, acá usted tiene el num, que viene representando un valor nulo. O sea, ¿cuáles reglas yo voy a tener para una variable en Python? La misma prácticamente que usted tenía en otro lenguaje de programación. Pueden ser nombres largos, pueden contener tanto letras como números, deben empezar con letras, pueden aparecer subrayados para unir múltiples palabras, y obviamente no pueden ser palabras reservadas de Python. Es decir, por ejemplo, num yo no lo puedo utilizar como una variable porque ya es una palabra reservada de Python. O sea, ese tipo de cosas vendría siendo. ¿Cómo yo declaro variable en Python? Ya te vimos cómo es. También tiene la ventaja, vamos a suponer que yo tengo A y B, y yo quiero la misma línea, que también usted lo ha hecho en otro lenguaje de programación, o sea, que no es una sorpresa. Por ejemplo, yo quiero 5 y 7. ¿Qué significa eso? Que aquí yo estoy declarando que A vale 5 y B vale 7. O sea, que creo que también usted lo ha visto en otro tipo de lenguaje de programación, que con eso no habría ninguna palabra. Ahora, las palabras reservadas de Python también, si usted la quiere conocer, luego hablaremos de esto, lo que es import. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar utilizando mucho. Cuando estemos trabajando directamente ya, realizando ciencia de datos, esa va a ser prácticamente la palabra que nosotros vamos a estar más utilizando. Porque import, obviamente, como su nombre indica, por eso le dije, un poquito de inglés y ya usted va a saber la sintaxis de Python. Cuando yo voy a tener import, automáticamente ya usted sabe que usted va a importar. ¿Qué es lo que yo voy a importar? Los diferentes paquetes que yo voy a utilizar, que contienen todos los métodos que yo voy a necesitar para poder desarrollar o resolver un problema. O sea, la palabra reservada en Python, otra cosa que también tiene, si usted le da tab, él te completa o te dice o te sugiere que es más o menos lo que tú quieres dependiendo de la palabra que tú pongas. En este caso voy a utilizar keyword y voy a imprimir. Fíjense acá, yo estoy importando ese paquete. Se lo menciono porque no solamente va a ser con este, sino con los demás sería lo mismo. Yo estoy importando el paquete keyword. Y entonces dentro pongo un punto y dentro de keyword, fíjense que yo tengo diferentes métodos que puedo invocar. En este caso, yo quiero el keyword list, que viene siendo la palabra reservada de Python. Fíjense acá. Aquí te pone la lista de palabras reservadas de Python. ¿Cuáles son los operadores que yo voy a tener con Python? Lo de siempre. Suma, resta, multiplicación, división. Quizá algo diferente al momento de dividir los números. Por ejemplo, si yo digo 5 dividido entre 6, vamos a decirlo así, te da 0.83. Ahora, si yo digo 5 dividido entre 6, fíjate lo que pasa. Ahí lo único que te toma, cuando yo hago esto, la parte entera de la división. Quizás algo diferente. Pero luego el residuo, lo mismo con el porciento, la potencia con 2 asteriscos. Igual, o sea, viene siendo lo mismo. Diferente de, o sea, viene siendo lo mismo. Mayor que, menor que, mayor o igual.
lo mismo que otros lenguajes de programación. O sea, por eso le dije, no me voy a concentrar mucho en eso, porque ahí no tiene mucho sentido. También yo puedo hacer operaciones, por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué usted cree? Que debería darme error, ¿verdad? Debería. Entonces, en este caso, prácticamente lo que hace es que lo ve y te dice, mira, yo quiero que tú viene siendo que me triplique las A's. Lo mismo pasa si yo quiero hacer una suma de string, él lo ve como una concatenación, o sea, no me da ningún tipo de error, sino que él lo ve como si yo estuviera concatenando. Son de las pequeñas cositas que trae el lenguaje consigo. Otra parte interesante, como yo le dije, van a haber muchos métodos que siempre usted lo va a estar utilizando, o sea, en todas las operaciones que usted vaya a realizar, siempre usted lo va a estar utilizando. Una de ellas viene siendo, por ejemplo, lem, que ya usted sabe que va a ser el tamaño de una palabra. Si vamos en este caso, yo pongo el tamaño de inteligencia. Vamos a decirlo así. Fíjate que él te dice que tú tienes 12, el tamaño. Ahora bien, algo importante aquí, que él lo va a ver como si fuera un vector, en el sentido de que este string que usted ve acá tiene índices. O sea, es indexado, es decir, que la I se encuentra en la posición 0. Si yo quiero acceder, por ejemplo, yo quiero que tú me imprimas de esta palabra, vamos a decirlo así, de inteligencia, el elemento que está en la posición 0, fíjate que él te dice la I. Si yo quiero el último elemento, entonces yo me pudiese ir, dijimos el número que eran de 2 elementos, sería el 11, que sería la A. Pero también yo lo pudiese hacer, obviamente, con números negativos. Si yo digo menos 1, sería la A. Si digo menos 2, sería esta I que está acá. Si digo menos 3, sería la C y así sucesivamente. O sea que con eso usted no debería tener problemas porque con otro lenguaje yo me imagino que usted lo ha visto también, si no me equivoco. Según yo voy hablando, si usted queda con duda con alguna cosa que yo le voy diciendo, me dice. Voy un poquito rápido porque yo asumo que la mayoría de estas cosas usted lo ha visto en otros lenguajes de programación, pero si no es así y usted se queda con duda con alguna de las cosas que yo voy mencionando, bueno, usted puede interrumpir sin ningún tipo de problema, preguntar o si quiere aportar algo también lo puede hacer. No hay ningún tipo de inconveniente. Bien. Bien. Entonces acá, otra cosa que yo voy a tener son los slides. O sea, viene siendo como imprime un rango de tal a tal. Ejemplo, si yo quiero imprimir Inter, ¿cómo usted cree que yo debiera poner ese rango ahí? De 0 a 3, ¿no? Sería de 0 a 3. A 3. ¿Todo el mundo está de acuerdo ahí? De 0 a 4. De 0 a 3, a otro dice 0 a 4. Eso es int nada más. O de menos 1 a 4, depende si lo incluye Ok. o no lo incluye. Aquí, que me incluya Inter, la palabra Inter. De 0 a 4. Sería de 0 a Ah, 4. perdón, de 0 a 3, que me confundí. De 0 a 3. De 0 a 3 Es de 0 a 4, incluye. profesor. Y Vamos a de ver. menos 1 a 4 si no lo incluye. Vamos a ver. De 0 a 3 no lo incluye. Y si yo digo tengo aquí 0, 1, 2, 3. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que acá, cuando yo hago los slides, no solamente con string, con todo, siempre tenga pendiente, el hasta, él nunca me lo incluye. Es decir, Ah, si yo quiero que me haga con la E, sería prácticamente como si yo estuviera contando 1, 2, 3, 4, pero en este caso sería de 0 a 4, para que me lo incluya. O sea, el hasta, fíjense que aquí, si nos vamos a los elementos, si vamos a dibujar, este sería 0, 1, 2, 3. Ah, Pero sí. si yo pongo 3, el hasta, que viene siendo la E, él no me lo incluye, no me lo incluiría en la selección. Por eso Sí, yo siempre, ya yo me acordé de esa vaina, ¿verdad? Que eso era así, eso. exactamente, sería de esa manera. Entonces, en estos paréntesis también tiene la particularidad, señores, que yo puedo hacer operaciones, inclusive. Vamos a decirlo así, mira, yo quiero que el elemento
A partir del elemento 2, tú vas a iniciar ahí hasta, y voy a copiar esto completito, hasta el tamaño de la inteligencia. Por ejemplo, malo ahí. O sea, que yo pude agregando que se suma que hasta el número 3 más 1. O sea, todo va a depender de lo que yo necesite en ese momento. Lo mismo va a pasar con las expresiones. Usted puede combinar con paréntesis, suma, multiplicación, divisiones, tal cual. Usted lo vio como matemática. También Python tiene esa ventaja. Otra particularidad que tiene Python con los comentarios. Por ejemplo, si yo quiero poner un comentario acá, simplemente basta con poner el hashtag y poner el comentario. Esto es un comentario. Así de fácil. Ya ahí tengo yo un comentario. Así de sencillo. También para el tema de la entrada de la información, cuando yo quiero cierta información, vamos a poner una entrada. Yo utilizaría la palabra input. Cuando yo le pongo input, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera y yo quiero hacerlo así, print. Mi nombre es, y le voy a poner, no, la entrada, ¿verdad? La entrada. Si yo escribo hola, bueno, vamos a ponerle Tomás. Mi nombre es Tomás. O sea, cuando yo quiero capturar, darle entrada y capturar por teclado alguna información, yo utilizo la palabra input. Vuelvo y le repito. Si usted domina un poquito el inglés, ya usted quedó ganando. Porque usted se fija que todo lo que yo estoy utilizando son palabras como si fueran hablando con un computador, dándole instrucciones de las cosas que yo quiero que él haga. Simple y sencillamente. Cuando voy a capturar por teclado. También algo interesante que yo tengo aquí son las expresiones booleanas. Las expresiones booleanas en Python, yo voy a tener true y voy a tener false. Verdadero y falso. Si yo le doy un type a true, por ejemplo, vamos a ir. Si yo le pongo un type, fíjense que él mismo me dice, mira, este dato yo tengo acá es booleano. Es decir, que yo digo, si yo digo 7 es igual a 7, me va a decir que sí. Si digo 7 es igual a 6, obviamente me va a decir que no. Y así sucesivamente. ¿Qué otra operaciones yo puedo utilizar? La misma que usted utiliza, operaciones lógicas que usted puede utilizar, lo mismo que usted utiliza con otros lenguajes de programación, como not, or, o sea, igual. Y la voy a utilizar de la misma manera. No voy a entrar en detalle porque, vuelvo y repito, yo entiendo que usted ya ha trabajado suficiente con eso. Otra de las cosas que vamos a tener con Python, obviamente, son las estructuras de control. Obviamente, yo voy a tener un if, vamos a tener las expresiones condicionales, el if que usted siempre conoce, que ha conocido toda su vida. ¿Qué voy a tener diferente aquí? Por ejemplo, voy a tener if, la expresión booleana, dos puntos, y el código que yo necesito, o el código que yo voy a ejecutar. Sería prácticamente esa la temática. Es decir, si yo tengo aquí x igual a 8, por ejemplo, si yo pregunto si x es mayor que 0, que sería la expresión, dos puntos. Fíjense cuando yo pongo los dos puntos, yo le doy enter, él automáticamente me hace la indexación. Si en algún momento dado usted tiene cualquier inconveniente o no le hizo la indexación, es fácil. Son 4 espacios o simplemente usted presiona la tecla tabular y él te da la indexación que tú necesites. Porque si no está indexado, no te va a funcionar. O sea, son los problemas que da Python. Por ejemplo, si yo vengo aquí y digo print, prueba. Me da un problema de indentación. ¿Por qué? Porque cuando te dé ese problema es porque te falta la indentación que va acá. Eso es por eso. O sea, por eso tiene que siempre tener cuidado, pendiente, que yo tengo if, la expresión booleana. O sea, yo también puedo poner un M acá si yo quisiera,
hacer varias preguntas, lo mismo que usted hace con otro lenguaje de programación. Porque quiero que vea cómo funciona más o menos la sintaxis acá en Python. Yo tengo el if, hago la pregunta, luego voy a hacer la impresión, donde voy a decir, mira, si es mayor que 0, entonces X es positivo. Bien. Entonces, acá, una vez que yo digo X es igual a positivo, sí, es correcto, que en este caso va a ser así porque eso es igual a 8. Me va a imprimirle que sí es positivo. Pero usted sabe, obviamente, que tiene que venir la contraparte, el famoso else. Permiso, profe. Ajá. Dice Luis Mercado que le acepte la Ya lo acepté, ya lo llamada. acepté. Ya lo acepté. Bien, gracias. Miren acá, sería lo mismo con else. Viene siendo la misma temática. Yo tengo el if, hago el print, donde digo que es positivo. De lo contrario, entonces voy a imprimir X es negativo. En caso que no fuese así. Si yo le pongo -8, bueno, piensen aquí que la impresión ahora, ¿qué me dice? Que X es negativo. Viene siendo lo mismo que usted está acostumbrado a ver siempre. O sea, lo mismo, lo mismo. Aquí lo único que vamos a ver diferente será cómo se ve en Python, pero la temática, lo que significa. Lo mismo pasa con el if, que usted lo ha utilizado en otro lenguaje de programación. O sea, tengo un if, digo if, vamos a ponerle print es igual a 0. X es 0, por ejemplo. Por decir algo. Entonces, acá es lo que yo quiero que usted vea, las diferentes cosas que yo puedo hacer. No es algo nuevo, ya usted lo ha vivido, usted lo ha visto con otro lenguaje de programación. O sea, que no es una cosa que estamos descubriendo la NASA hoy. Lo mismo va a pasar, ajá. En el if no hay que poner la otra condición. En ese sentido, claro que sí, yo voy a poner un if y ahí ya en el if obviamente usted va a tener que poner otra condición. Ahí sería que si es igual a 0. Ajá, pues sería así, hay que es igual a 0. Y te va a imprimir la secuencia, sí, buena la observación. Obviamente, como por eso le dije, como otro lenguaje de programación, igualito. O sea, ahí ponemos la condición para evaluarla y luego vendría el else. Lo mismo acá que usted ha utilizado break, usted ha utilizado continue, lo mismo que usted hace en C++, en C#, lo mismo. O sea, aquí te lo puedo utilizar y va a ser lo mismo. No es la cosa, no es tan diferente. Lo mismo va a pasar con los bucles, o sea, lo mismo. Voy a tener mi ciclo, voy a tener mi while, mi sentencia a ejecutar y mi sentencia a evaluar. El do while se va a aplicar de la misma manera. O sea, cuando yo trabajo con un while, es lo mismo. Voy a poner mi while, voy a poner mi sentencia a evaluar, mis 2 puntos, lo que yo quiero que se ejecute, y mi contador para que vaya aumentando. Lo mismo. El do while, igual también que con otro lenguaje de programación que usted lo ha trabajado. Lo que cambia un poquito sería un for. Ya aquí el for cambia un poquito. Imaginémonos acá. Yo tengo x igual a 5. Y voy a decir for. Y voy a utilizar range, que viene siendo para que me haga un rango. Una función dentro de Python. X. Tú me vas a imprimir ahí. Ahí. Yo quiero que me imprima ahí hasta X. ¿Cuál número usted cree que se va a imprimir ahí? ¿Tú te entiendes qué sería ahí? ¿Qué hace la función range? Bueno, range es como Un un rango. Sería hasta ahí. Si es hasta X va a imprimir del 1, 2, 3. Bueno, espérese, ¿dónde cae? Si va a imprimir el int, profe, va a imprimir el índice del ciclo hasta llegar a 5. ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál te crees que sería la salida? No sé, ¿no sería 1, 2, 3, 4, 5? Yo creo que sería 5. Vamos a ver. La lógica es for Porque, o sea, in range, o sea, desde este número hasta X. Si vamos a eso, bueno, sería 5, sí, porque si es... es hasta. Y recuerda que es un for. O sea, ahí te va imprimiendo. ¿Y quién es I? ¿Quién sería I? Y viene siendo el contador. Ajá, el index, profe. Por eso yo digo que va a imprimir 1, 2, 3, 4. Es que empieza del 0 hasta el 5, profe.
Desde cero empieza. Ah, bueno. Yo sí. digo, profe, que va a salir null porque no tenemos declarado la I. No, aquí no importa. Profe, iba a imprimir de 0 al 4. Ya usted lo, Si ya la usted I lo, es 0, de 0 a 4. Si la I es 1, del ya, 1 al ya, 5. ya lo ejecutó, le dio tiempo a escribir. De 0 al 4. ¿A quién que lo ejecutó? A mí no, profe, que yo me sé eso relajando. Porque eso depende de lo que valía ahí. Duró como mucho. No, Exactamente. porque en un for te pone una condición de que I igual a 0 y hasta que I sea menor al valor que usted le está dando a Sí, él. pero que la I es lo que tú quieras. Tú puedes decir que sea 1 del principio. Exactamente. O ponerle más 1. Sí, pero que como tú no le estás pasando ningún valor, ella viene y 0, porque eso es un Sincero. for. Es verdad, es verdad. Y dice, hey, y este asunto de que grab time. Bueno, en caso de entramos otra vez, déjame un segundito, espérense. Déjame ver, porque me está Vaya pidiendo la grabación, upgrade. profe, antes que se salga. No, yo estoy grabando, no hay problema. Déjame renovar porque parece que no se cobró. Vamos a ver. Ok. Ah, no, yo la tenía que no se cobrara porque como estábamos de vacaciones. Déjame un segundito. Para ver cómo hago para cambiar el plan y que se cobre. Facturación. Vamos a ver. Y usando esto sí duro. A veces que se está acepto términos y condiciones. Perfecto, ya estamos bien. Ok, ya, ahí estamos bien. ¿Me escuchan ahí, verdad? Chévere. Sí, profe. Ok. Bien, miren, es de 0 a 4, como decía Luis, en el sentido que ustedes recuerdan que el hasta no se incluye. Entonces, como el range aquí significa hasta, en la X nada más como le dediqué un valor. La Y, obviamente, usted recuerda que iniciábamos en 0. Entonces, es interesante el tema aquí de range, porque luego range, cuando estemos trabajando, importando datos, usted va a ver que se va a sustituir el tema de range. Eso se va a sustituir, obviamente, por un nombre de una lista o un nombre de una columna, donde yo voy a ir recorriendo campo por campo, comparándolo. Prácticamente el for se va a estar utilizando para eso. Pero interesante, desde el punto de vista acá, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Muy bien, dije que X igual a 5, for I, obviamente vamos a iniciar en 0. In range de X, que X vale 5, por entonces usted recuerda que el hasta no se incluye. O sea, ya aquí yo puedo ponerle I más 1, lo que yo quiera para una operación en caso de que yo la necesite. Ahí ya sí me daría 1, 3, 4, 5 en caso de que yo le ponga más 1. O lo que yo quiera hacer con esa I en ese momento. Sería un for anidado, también sería lo mismo. O sea, que es lo mismo que otro lenguaje. Por ejemplo, for J in range de X. Piensen que aquí, para yo poner este print aquí, sería acá.
y diría I por J, ejemplo. Fíjense ahí. Prácticamente serían ese tipo de... O sea, yo puedo utilizar un for anidado también de la misma forma que usted utilizaba en otro lenguaje. Bien, pero la parte más importante de esto de acá son las estructuras de datos en Python. Vamos a decir, las estructuras que tenemos que más vamos a utilizar van a ser las tuplas, las listas. Para mí las más importantes son estas, las listas. Nosotros tenemos que ser más expertos, que se utilizan todas, obviamente. Y los diccionarios. Esos son los tres tipos de estructuras de datos que vamos a estar utilizando acá. Bien. Cuando hablamos de tuplas, ¿cómo yo detecto que es una tupla? Sencillo. Automáticamente yo veo una variable y los datos que yo tengo lo estoy indicando dentro de paréntesis, significa que yo tengo una tupla. Automáticamente yo veo que tengo los datos entre llaves, tengo un diccionario. Automáticamente yo veo mis datos En corchete. en corchete, tengo una lista. Así de simple, yo lo voy a tener. O sea, así de simple es que usted va a detectar va a ir trabajando. Porque es importante saber qué tipo de estructura yo estoy utilizando, porque cada una se maneja de manera diferente. O sea, si yo tengo una tupla, va a ser prácticamente muy parecido a una lista, porque voy a hacer la mayoría de operaciones iguales. Pero que yo tengo una tupla, una secuencia de valores de cualquier tipo. Ojo con eso, ustedes recuerdan que los vectores eran del mismo tipo, ¿verdad? Sí, Acá, de cualquier tipo. Indexado, obviamente, por tipos enteros. Una particularidad de las tuplas es que son inmutables. Es decir, que usted no puede cambiar una vez que tiene una tupla, esos elementos usted no lo puede cambiar, pero sí lo puede comparar. O sea, que ya te tiene que darte idea a ti que cuando tú estás trabajando con datos y tú tienes una fila o tú tienes una columna, la cual tú necesitas hacer comparaciones porque tú no quieres que por nada del mundo se te vaya a cambiar. Bueno, en vez de yo sustraerla mediante una lista, yo lo voy a hacer mediante una tupla. Porque, ok, yo no voy a poder sustituir esos valores. Yo no voy a poder cambiar el valor, pero sí voy a poder compararlo. Muchas veces en Big Data se utiliza mucho eso. Yo necesito mucha data para ya hacer comparaciones, hacer gráficos. Bueno, hay que ponerlo en lista, de regozo que haga una operación y me lo cambie. Entonces, voy a tener esa particularidad. Es decir, que si yo tengo una tupla, yo puedo tener aquí el elemento A, el elemento B, el elemento C. Y fíjense lo interesante, que si yo digo type dt, automáticamente él me dice que es una tupla. Así de sencillo. Automáticamente él me dice que es una tupla. Pero recuerde que en la definición yo dije diferente, que se podía hacer diferente. Es decir, que acá yo también puedo tener un 4, puedo tener un 10, y no deja de ser una tupla. ¿Por qué? Porque yo puedo tener diferentes elementos. También puedo decir, mira, yo quiero que tú me imprimas de este elemento a este elemento. Ya usted sabe cómo hacer los slides. Digo, mira, de esa tupla, pero ojo aquí, para yo hacer las operaciones, fíjense que utilizo los corchetes. Lo mismo va a pasar con los diccionarios. Mira lo interesante de esto. Yo tengo mi tupla, la tengo acá, y yo quiero, mira, yo quiero que tú me lo imprimas de A a la C. ¿Cómo sería que yo lo haría ahí? De A a la C, el slide. ¿Cómo yo pongo? 0, Slide de 2.1. 0 a 2, 0 ¿no? a 3. De 0 a 3. No, porque A comienza dos. de 0. A 2. De 0. De 0 a 2, profe. De 0 a 2. Recuerden Yo el digo que de asta, ¿eh? 0 a 3. Pero no sería a 3. De 0 a 3. Supone que el asa no llega. Exactamente. Porque si yo pongo 2, fíjense si yo pongo 2. Recuerden que aquí el asta, él no me lo incluye. Por eso tengo que poner siempre como uno más. Fíjense ahí. A, B y C. Recuerden que yo pongo desde el 0 hasta el 3. Pero el asta, él no lo incluye en la selección. Bien, ojo con eso. Otra cosa que no se puede modificar, por ejemplo, si yo vengo aquí y digo, mira, la tupla que está en la posición 1, yo quiero ahora que tú me le pongas un 10. Fíjate cómo te dice. Te va a dar un error porque recuerden que la tupla es inmutable.
sea, eso no va a cambiar. No puede cambiar. Ahora, la más interesante de todas, y le digo interesante porque es una de las que usted va más a utilizar, son las listas. ¿Qué yo voy a tener con la lista? Sencillo. Usted va a tener una secuencia de valores de cualquier tipo, también indexada, pero sí son mutables. Es decir, que usted la puede cambiar, usted puede hacer operaciones con la lista, sustituir valores. Por eso que es tan interesante trabajar con las diferentes operaciones de una lista. Ejemplo, vamos a tener esta lista. Y yo voy a decir, yo tengo el número 1, 2, 3. Si yo le doy un type a lista, fíjate que me dice que tengo una lista. Así de simple. Lo mismo pasaría con tuplas y listas. Si yo quiero crear una lista vacía, por ejemplo, lista, ahí yo tengo una lista vacía, que ya sería como que voy a crear una lista vacía para yo de una columna o otra columna sustraer ciertos elementos y crear una lista nueva. Eso sucede mucho. Lo mismo pasaría con una tupla, que pondría, en vez de obviamente los corchetes, voy a poner los paréntesis. Entonces, algo importante siempre saber que usted trabaja con indexación. Si yo quiero el elemento 3 de esta lista, bueno, yo digo, mira, de la lista yo quiero el elemento en la última posición, que sería -1. O quiero el elemento que está en la posición 0. O yo quiero el elemento que está en la posición 0, fíjese que es el número 1. Yo quiero que ahora sea igual a 10. Si yo imprimo esa lista ahora, miren ahí ya, que ya yo no tengo el 0, sino tengo el 10. Entonces, estas operaciones básicas que estamos haciendo ahora mismo con números, usted tiene que comenzar a entender que usted lo va a hacer con datos. ¿Por qué? Porque las diferentes fuentes de datos, vamos a decirlo así, en el mundo real, usted no se va a encontrar que todos los datos van a venir completos, ni que todas las bases de datos van a venir de la forma correcta. Usted va a tener que sustituir por promedio, por sustituir por valores, hacer cálculos, renombrar, y todo eso usted lo va a hacer con las diferentes operaciones que le permiten hacer las listas. También hablábamos, ojo con esto, tengo esta lista que está acá, ¿verdad? Vamos a ejecutar otra vez para que se quede igual. Y acá yo voy a poner A, B. Si yo quiero imprimir a B, ¿cómo yo lo haría? Usted imprime de la lista el elemento 3, el elemento 3,1. Entonces tú me dices que de la lista yo imprimiría el elemento 3,1. Vamos a ver, de la lista sería así, Creo que sería así, sí. 3,1. O Yo digo que serían doble corchete. Sí, sería doble como corchete. que busque la Sería lista acá adentro. Y 3 Corchete corchete uno. 1. Corchete Corchete 1. Exacto. O corchete ¿Por qué? 0. Sí. Sí, porque sería B. O sea, sería yo tomaría fíjense que yo tengo una lista dentro de otra lista. Eso es muy parecido cuando usted está trabajando con documentos JSON, ¿verdad? Que usted tiene un array dentro de un JSON. O sea, es lo mismo. ¿Qué pasa? Acá tengo yo, en mi primera lista, yo quiero el elemento que se encuentra en la posición 3. ¿Que quién es? Otra lista. Entonces, dentro de esa lista, yo quiero el elemento que se encuentra en la posición 1 porque era B. Y ahí tú obtienes B. Porque se van a situaciones que usted va a tener en una base de datos, un documento CSV, sobre todo cuando usted trabaja con base de datos no SQL. O sea, imagínese que una base de datos como Mongo, que te permite, o sea, es interesantísimo cómo él te permite almacenar los datos. Súper interesante cómo lo hace. Entonces, ese tipo de base de datos que te permite ese tipo de almacenamiento, muchas veces tú te vas a topar que tú tienes lista que tiene prácticamente hasta
muy parecido como si fuera matrices almacenadas, para tú trabajar con ellas. Entonces, tú tienes que saber cómo yo voy a, una vez que yo cargo esos datos dentro de una variable, cómo yo accedo a ellos. Viene siendo prácticamente de esa forma. Lo interesante, como les decía ahorita, de esto viene siendo cómo yo lo imprimiría. Sencillo. Yo tengo, por ejemplo, en esta lista, ¿verdad? Dale acá. Pero yo quiero hacer un print. O vamos a ponerla más fácil. Ahorita analizar. Tengo la lista 1. Y aquí yo tengo 5, 6, 7, 8. Voy a hacer un for. Donde voy a decir, mira, y ¿en dónde? En la lista 1. Tú vas a imprimir ahí. Fíjense qué es lo que hace ahí. Recuerde que ahí es el índice. Y yo lo estoy diciendo en esa lista. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? El elemento que está en la posición 0, ¿quién es? 5. El elemento que está en la posición 6. El elemento que está en la posición 7. Entonces, ahí es que viene, te tiene que llegar la muestra y decir, pero espérate, ahorita yo puedo venir y poner un if aquí. Y preguntar si i, que ya usted está viendo que está representando ese elemento, es mayor que 6. Entonces tú vas a imprimir ahí. Entonces ya usted comienza a pensar en ese tipo de programación. Este tipo de programación que lo estamos haciendo ahora mismo con matemática básica, con numeritos, va a ser lo mismo cuando usted agarra una columna con diferentes datos. Porque usted va a preguntar por ese dato. Usted va a preguntar qué es igual a Santiago, por ejemplo, que es una provincia. Entonces yo quiero incluir, hacer una lista nueva o hacer un data frame nuevo solamente con las personas que sean de Santiago para sacar un promedio de X cosa. O renombrar, sustituir ese nombre. Que tengo Santiago de los Caballeros y yo quiero poner Santiago. Todo lo que diga Santiago de los Caballeros, que sea Santiago. O si dice Cienfuegos, ya no sea Cienfuegos, sino Santiago Oeste, ¿qué se llama? Bueno, Santiago Oeste. Porque ya no es Santiago. Todo lo que sea Cienfuegos, vamos a cambiar. Es una forma rápida de usted comenzar a trabajar y a manipular y transformar datos. Entonces yo le decía, trabajar con lista es bien interesante que usted comience a ver todas las operaciones de la lista. ¿Por qué? Porque con los slides, miren, los slides son interesantes. Porque ¿qué yo voy a tener un slide? El inicio, ¿verdad? Que era lo que usted estaba viendo que poníamos. Usted va a tener el final, que es el hasta. Pero también usted va a tener una parte interesante, que es un salto. ¿A qué yo me refiero con salto? Yo le pudiese decir aquí, imprímeme todos los elementos. Por ejemplo, tengo esta lista que está acá. Vamos a ver esta que hice aquí. Y yo entonces de acá, yo le voy a decir, mira, yo quiero que tú me imprimas de esa lista. De esa lista 1. Voy a hacer un slide. Tú vas a imprimir todos los elementos de 2 en 2. Vamos a agregar otro más para que se vea más. Fíjense ahí. 5, 7, 9. O sea, dije con salto de 2. Tú me vas a imprimir esa lista. O yo le puedo decir también, que es interesantísimo, a partir del elemento 1 y todo lo demás. O yo le puedo decir todos los elementos hasta el elemento 4, por ejemplo. O sea, usted puede jugar con eso, de los temas de los slides. Porque cuando usted está trabajando con datos, se le va a presentar mucho esa situación. Entonces, ¿qué pasa con las listas? Miren, pues yo le mencionaba Berlín de W3 School. Porque yo se lo mencionaba, porque ahí lo tiene bien fácil. Vamos a ver, W3 School Python. Lo tiene bien fácil. Porque cuando yo trabajar con listas, y te la busco acá, y bueno, aquí ya sería un poquito más avanzado los lambda, que luego hablaremos de eso, pero realmente cuando usted trae en temas de avanzados, realmente usted debería llegar ahí, a aprender a trabajar con lambdas en Python, bien interesante. Entonces, cuando buscamos las listas, fíjate que acá en W3 School te va a dar muchísimos métodos para tú trabajar con listas. Si tú le vas, vamos a ver, para acceder.
Cuando yo estaba explicando cómo tú acceder, cómo tú recorrerla, cómo hacer. Vamos a ver cuando lleguemos a los métodos. Vamos a ir aquí, agregar un ítems. Mira que te da un método. Yo tengo una lista aquí y yo quiero agregar otro elemento. Ya es una forma de tú comenzar a crear una lista nueva, porque yo sé que con el método append yo puedo agregar un elemento. Es decir, yo quiero toda la gente que sean de Santiago. Crear una lista nueva. Ya yo sé cómo crear una lista vacía. Entonces yo te digo que cada vez que la ciudad sea igual a Santiago, entonces tú me le vas a hacer un append a la otra lista que yo tenía vacía. Entonces, es todas las personas que él contenga ahí, que cuando sea igual a Santiago, la ciudad, él te la va a ir agregando en una lista. Es una forma de tener una idea de cómo vamos a ir trabajando cuando entremos el tema de transformación de datos o la importación también. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer este tipo de operaciones, insertar ítems. O sea, todas estas operaciones que usted ve acá, usted las va a estar utilizando para trabajar con las listas. Uno interesante, por ejemplo, aquí yo tengo, usted tiene ahí 5, 6, 7, 8, una lista de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo le pudiese decir, mira, yo quiero de ahí, de esa lista, borrar el elemento en la posición 1. Si yo imprimo esa lista 1, fíjense que ya yo no tengo el 6, porque ya yo le dije que yo lo quería borrar. Con la palabra delete. Sino, mira, estamos trabajando por posiciones. Bórrame ese elemento. Lo interesante de esto también, que todas las operaciones que usted utiliza en SQL, como zoom, max, count, mínimo, máximo, yo la puedo utilizar aquí igualito. Porque yo le puedo decir, mira, yo quiero un zoom de esa lista. Y esto va a sumar todos esos elementos. Pero no, yo también quiero ahora el máximo de esa lista. Pero que yo quiero el mínimo de esa lista. Y prácticamente todas las operaciones que usted usa, el tamaño. Y así sucesivamente. Prácticamente todas las operaciones que usted utilizaba, lo va a hacer así, igual. O sea, no va a haber prácticamente ningún tipo de diferencia. Voy a poder hacer operaciones. Por ejemplo, acá que yo tenía algo también que usted va a ver mucho. Ok, yo tengo esta lista. Vamos a tomar esta misma. Fíjense esta parte acá. Tengo esta lista. Por esta lista, yo lo voy a decir que la voy a recorrer. Fíjense algo interesante. Y lo voy a decir que va a ser en qué rango que yo la voy a recorrer. Porque muchas veces usted no va a saber el tamaño de la columna. Pues mira, ¿hasta dónde? Hasta el tamaño de mi lista. O sea, voy a recorrerlo hasta el tamaño de mi lista. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con eso? Sencillo. En mi lista, en la posición I, yo quiero que tú me hagas que esa lista yo voy a tomar en esa posición I y le voy a sumar 2. O sea, todos los elementos que yo tengo acá, lo voy a sumar 2. Una vez que yo ya haya terminado, voy a imprimir mi lista. Fíjense ahí. O sea, cada elemento que yo tenía ahí. ¿Por qué es lo que está haciendo? Lista en la posición I. ¿Quién es la posición I? Recuerda que en la posición 0, 5. Pues entonces, lista en la posición I, que es 5, yo le voy a sumar 2. Luego viene otra vez, ahora viene con el 1 y así sucesivamente. Pasaría lo mismo con el append. Yo tengo esta lista, pero ahora yo quiero a esa lista, yo quiero que tú me la agregues una letra ahora, y sea Z. Si yo imprimo esa lista, fíjense que al final está apareciendo la Z. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo un append. Pasaría lo mismo también, se utilizaría sort, eso sería ya para organizarla. En este momento, bueno, la tengo organizada. También usted va a tener un método que se llama pop. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con pop? Mediante un índice, yo le voy a indicar también qué elemento eliminar. Si yo no lo indico, es lo que va a hacer que me va a eliminar el último elemento. Ahora bien, algo interesante también que yo tengo, que puedo eliminar por nombre. O
sea, en este caso, si yo quiero eliminar la Z o quiero eliminar el número 10, ya no me lo eliminaría prácticamente por índice, sino cuando yo utilizo la palabra remove, lo va a hacer mediante su valor. Sobre todo cuando yo tengo nombre. Yo quiero que tome un remove de todo, de la ciudad, de todo el que tenga la ciudad de Santiago. Entonces yo pongo ahí remove Santiago. Entonces me va a eliminar de esa lista lo que sea Santiago, porque lo estoy indicando que es el remove que me va a hacer. Que son de las cosas más interesantes que voy a tener. Entonces, ¿Qué es lo que hace Pop, profe? pop, como si fuera también parecido al tema de eliminar, pero que acá con el pop, si yo, por ejemplo, le pongo a la lista, vamos a ponerle esta misma, para que tú veas el ejemplo. Si yo le digo list.pop, fíjense que no le voy a indicar nada. Fíjense que él te sustrae lo que va a eliminar, pero tú lo eliminas. ¿Qué fue lo que te eliminó? En ese caso, te elimina el último elemento si yo no lo indico. Pero él te dice el elemento que él te va a eliminar. Pero ¿qué pasa con ese pop? Que yo puedo agarrar ese pop también, como yo lo estoy tomando en ese momento, igualar a esa variable que yo voy a eliminar. Porque ya pop la captura. Pero también yo le puedo, fíjense que si yo no le indico nada, él me elimina el último elemento. Ahora, yo también le puedo indicar, mediante el índice, que yo quiero que él me elimine. Sería muy parecido al delete. Muy parecido. Entonces, también yo puedo trabajar con cadenas para hacer split, para hacer join, cadenas y listas. Vamos a poner, por ejemplo, uno de los más utilizados viene siendo el mismo split. ¿En qué sentido? Vamos a poner aquí. Yo tengo, vamos a poner un string. Vamos a ponerle el nombre de cadena. Vamos a poner materia. Materia va a ser igual. Esta materia es inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Yo tengo simplemente un string ahí. Ahora yo le voy a decir, mira, esa materia, yo quiero una nueva materia donde yo te voy a indicar que a esa materia tú me le vas a hacer un split. El que vas a comenzar a dividir palabra por palabra. Cuando yo hago un print de new materia, new mate. Fíjate ahora, ¿qué yo tengo aquí? ¿Qué sería eso? La salida. Una lista. Una lista. Exactamente. Fíjense que new mate de un string, o sea, yo tenía, por ejemplo, un texto y yo quería capturarlo. Eso mayormente si usted lo va a utilizar cuando estemos llegando prácticamente en el tercer parcial, pero bueno que usted lo vea desde ya. Que trabajamos mucho con el tema de los split y los join y ese tipo de cosas, porque trabajamos con lenguaje natural. Y ahí usted va a tomar texto que usted va a querer tokenizar, o sea, cada una de esas palabras, poder tener así para trabajar con temas de token, de matización, ya ahí hace más sentido todavía el uso de ese tipo de funciones. Entonces, otro tema interesante también que tenemos con el tipo de lista viene siendo la definición de lista por comprensión, que ya es una forma, vamos a decirlo así, usted lo puede hacer con, o sea, no es que usted necesite hacerlo como lista por comprensión, porque por muchas personas se le hace complejo. Pero ¿qué pasa? La mayoría de ejemplos que usted se encuentra en internet, si son personas que tienen cierto conocimiento de Python, te trabajan con listas por comprensión. ¿Por qué te trabajan con listas por comprensión? En el sentido de que se escribe un código más legible y más eficiente. Cuando yo trabajo con lista por comprensión, porque tengo que ejecuto menos pasos para llegar a un mismo resultado. Es bien interesante. Pero la lista por comprensión, vamos a continuar y vamos a entrar lista por comprensión, diccionario y a comenzar a importar datos el lunes. Sería la clase del lunes. Ya la clase del jueves sería la presentación de ustedes. Por eso les digo, los grupos tratan de formarlo hoy. Mientras más tiempo tardan para agregar los nombres, menos tiempo van a tener para prepararme los temas de la próxima clase. Que yo dije, ustedes van a tener presentaciones. Si yo te puse a ti hablarme de inteligencia artificial, historia, hacerme comparaciones, eso es sencillo. Tú buscas una grafiquita, un ejemplito,
lo compara con la actualidad o habla del tema. No es que tú tienes que venir, vamos a decirlo así, hacerme algo de que exageradamente, pero también mientras mejor te lo preparas, mejor se evalúa. ¿Qué es lo interesante del caso? Que los que tienen, por así decirlo, los que presentan van a enviar un resumen del tema por grupo en esa semana para esa tarea. Los demás sí van a tener la tarea. Los demás simplemente, lo que exponen esa semana, simplemente hacen un pequeño resumen. Y yo le evalúo la nota en base a su exposición. Por eso también es importante que usted presente, haga una buena también, una presentación así por hacerla, para salir del paso. Bien. Por eso le digo, mientras más tiempo tardan, menos tiempo van a tener para las presentaciones. La tarea en un rato, esta presentación en un rato, ustedes la van a tener en YouTube, ya ustedes saben el procedimiento. Ahora mismo yo lo que necesito es que usted se lo ve en la página de uno de ustedes. Voy a parar de grabar.